La esperanza del fin de la dictadura inunda las calles y los corazones de Chile con el plebiscito de 1988. Existe también desconfianza por el proceso. Allí la solidaridad y ayuda internacional resultan clave. Creo que no lo van a respetar. No, porque están Nos han engañado 15 años, nos van a seguir engañando 8 años más. Ojalá no hubiera un fraude. ¿Qué cree usted que va a pasar? Que vamos a ganar. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Dos problemas acucian a este país, uno hacia afuera, con repercusión en el mundo entero. A la mayoría de estos refugiados la Junta de Gobierno les ha concedido salvoconducto para abandonar Chile. Los caminos de la solidaridad muchas veces recorren lugares impensados. Muchas gracias por recibir a la televisión chilena. Es un privilegio. Michael D. Higgins, presidente de Irlanda, tiene una historia particular con Chile. Fue observador del histórico plebiscito de 1988, ese que finalmente derrocó a Augusto Pinochet. Tenía 47 años cuando aterrizó en Punta Arenas. Era una persona que tenía mucho que ver con lo que es el sindicato de trabajadores en Irlanda. Ellos escucharon sobre este plebiscito que iba a suceder en Chile y estaban diciendo por qué no enviar a alguien que representara a la gente chilena en Irlanda. Decidieron de acercarse a Michael D., que era en ese momento un diputado. La alegría está en marcha. Ya viene el triunfo del no. Y todavía recuerdo que él mencionaba como que él estaba dispuesto, I'm ready. O sea, realmente quería venir porque sentía que aquí había algo, ni siquiera como de ganancia personal, sino histórico aquí. This one is this is Chancellor Munoz. I was very honored to receive this. No. No. Sí. I had 3 parliamentarians recruited who came. One went to Antofagasta, 2 stayed in Santiago. I went to Punta Arenas. We took the United Nations international guidelines for the observation of processes and elections. But the wonderful images, La Alegría Lleveña and the Marcha de la Alegría and all of those things. And the wonderful, wonderful images, the use of the visual was very, 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 very good. De arcoíris. When the polling was coming towards a conclusion, I flew back to Santiago, and we were at the counting station in a circle around it. And I remember well, it was when the head of the
the head of the aviation came out and he said, we have lost. El comandante en jefe de las FACHA, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. Parece que realmente ganó el no, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro. Defensor de los derechos humanos en Somalia, Irak o Nicaragua, su breve paso por Chile sigue en su recuerdo. I just loved I very much loved the people. Your president was 4 años. He was about 4 years old at the time. But the imagination was there. Este testimonio simboliza la inmensa solidaridad de Europa con Chile, que se fortaleció tras el exilio de miles de compatriotas tras el golpe militar. Yo era militante del Partido Comunista, miembro del Comité Regional de Valparaíso. El día 10 de septiembre del año 73 era un día lunes y recuerdo que reunimos a todo el personal para advertirle nos iban a detener, a torturar y nos iban a matar. Amanecí en mi casa, en la casa de mis padres, en Viña del Mar, y tenía a don Sergio Infante como pololo en ese momento. Lo que se venía tenía claro que estaba unido a represión, a persecución, a campo de concentración. Han llegado a La Moneda, están disparando hacia diversos lados. Ejecutado el golpe militar, la Junta busca depurar de la forma más violenta a la izquierda chilena. Desde el 11 de septiembre se citan bandos militares a dirigentes, militantes y simpatizantes de partidos políticos, también funcionarios del gobierno. Son miles de detenciones durante los primeros días. Mi papá y mi mamá fueron tomados, por decir presos, el 12 de septiembre. Muchos de mis amigos del barrio fueron reprimidos, algunos asesinados. Recuerdo a alguno de ellos, Iván Carreño, de 16 años, fue asesinado él y su padre. Sergio fue detenido, él tuvo que inmediatamente, claro, esconderse, recogerse. Teníamos antecedentes de compañeros nuestros que estaban siendo detenidos y que algunos de ellos, por alguna razón, no volvían. De ahí, ese mismo día, me fui a la clandestinidad, me despedí de mi mujer, bueno, los niños eran chiquititos, y con la esperanza de volver a verlos algún día. Pues. El 10 de noviembre de 1973, es decir, casi 2 meses después del golpe, el Parlamento Europeo adopta una resolución en rechazo al levantamiento militar y llama a restaurar los derechos humanos básicos, así como el cese de la opresión en contra del pueblo chileno. El trabajo de las embajadas resulta fundamental. Oscar, que fue detenido como 7 veces, torturado a tal extremo que no aguantó, está muerto. Bueno, a Mario lo detuvieron en Iquique la misma noche del golpe, lo llevaron cerca del antiguo y abandonado cementerio de Pisagua, lo fusilaron. Yo soy Eduardo Morris y estoy vivo gracias, entre otros, al embajador de Suecia en Chile, Harald Edeltan. My name is
Fabian Edelstam, and I'm the grandson of Harald Edelstam, that was the Swedish ambassador to Chile in 1972 to 73. That happened to be here during the coup, military coup. Para entender la solidaridad europea, la figura del embajador sueco de la época es fundamental. Con larga trayectoria en defensa de derechos humanos, Harald Edelstam salva a miles de personas de la muerte. Con la venia del primer ministro sueco Olof Palme, Edelstam rescató a cientos de personas desde diversos centros de detención, entre ellos el Estadio Nacional. Más atrás. Very heavy to be here. It's very bad energy. He went here all the time just to show up because he was, when a foreign ambassador shows up here, that is already something. Más atrás, por favor. Corazón atrás. Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. Mi marido está ahí, pero yo no sabía nada de él. Famous stories, of course, when somebody gave him a little small piece of paper back, and when he opened, he read that 58 members of the Tupamaros were to be executed the next day. This is the famous story how he saved these people by convincing the commanding officer. Él arriesgó la vida un montón de veces por chilenos, latinoamericanos que ni siquiera conocía. Patricio ¿Dónde se encuentra su hijo? ¿Dónde se encontraba? Vamos a comunicarlo con él, ¿eh? Correcto. El 11 de septiembre toma por sorpresa a las embajadas europeas en Chile, que no tienen una política definida para el asilo. Con los horrores que ocurren en calles y centros de detención, varios países deben tomar decisiones rápidamente. Un ejemplo claro es Bélgica, donde diversos telegramas de la época dan cuenta de la solidaridad diplomática en las horas más oscuras. Un ciudadano chileno debía presentarse ante las autoridades militares. Temiendo por su vida, se presentó en la embajada. Este tipo de situaciones son el resultado de la despiadada represión organizada por el nuevo régimen militar chileno. Si considera que la vida de los afectados corre peligro, le autorizo a concederles asilo. En este caso, le insisto en las personas afectadas no vayan armadas. Salí de Chile porque era una persona de izquierda, pertenecía a un partido de la Unidad Popular. Ese solo hecho hacía que yo fuera calificada dentro del grupo de personas peligrosas para la Junta. Y asilarse también conllevaba también una dificultad, porque tenías que buscar una relación política con esa embajada, con ese país. Yo los inicié con la embajada de Francia, con España. Al final, cuando no había una respuesta de parte de la embajada, se me dio la instrucción que yo tenía que saltar los muros de la embajada
y lo tuve que hacer. 4 individuos, varones entre 20 y 30 años de edad, que viajaban en vehículos de la Embajada de Holanda, fueron interceptados por fuerzas de seguridad y carabineros. Cientos de personas se aglomeran en embajadas resguardadas por militares. Los diplomáticos son perseguidos por las agencias de inteligencia. Italia es la primera en abrirse al asilo, mientras emisarios suecos ponen en riesgo su vida para salvarla de cientos de perseguidos, algunos de ellos como Eduardo Morris. Atravesamos en dirección a una reja como portón para que entraran los autos, porque había un garage pegado a la casa de 2 pisos. Y de repente levanta un barrote y se mete por entre medio de un barrote cuando el Paco, la pareja de Paco venía hacia acá. Y entramos, yo hago lo mismo, entramos y se da vuelta y me dice: aquí estás seguro, este es territorio sueco, bienvenido. Me dice: no te vamos a declarar que estás aquí refugiado bajo la protección de nuestro gobierno, para que te sigan buscando y no dediquen los que te buscan a ti a que busquen a otros de tus compañeros. Pensaba hasta en eso. A la mayoría de estos refugiados la Junta de Gobierno les ha concedido salvoconducto para abandonar Chile. No sabíamos de qué se trataba todo lo que estaba en manos de la dictadura, pero ya los primeros 10 días nos dieron la confirmación que teníamos que irnos. Pero a él, su pasaporte, se lo marcan con una L, que quiere decir listado. En nuestro castellano está en una lista de personas que no van a regresar. En estos momentos nos encontramos ante las puertas de la Embajada de Italia en Chile, donde de un momento a otro van a ser puestos en libertad 41 exiliados políticos aproximadamente, 46, que serán trasladados hasta el aeropuerto de Pudahuel, y desde allí un avión de las líneas aéreas suizas serán trasladados a Italia. Nos habían conseguido salir con bajo protección diplomática nosotros. Entonces nos habían dado un salvoconducto. Entonces yo con mi hijo en brazo pasé Fernando Ugarte, un salvoconducto de cortesía. Y para mi hijo había una peligroso extremista, tenía 1 año. Y yo con mi hijo, pero con la bayoneta apuntada en la espalda hasta el avión. Cuando llegamos al aeropuerto, todos tenían miedo, porque no sabían lo que iba a pasar, ¿me entiendes? Si podían irse o no. Eso me acuerdo porque lo sentía. En ese tiempo, no sé si tú sabes, pero la gente podía decirle adiós a las personas. Y mis abuelos llegaron del norte, porque ellos estaban en el norte. Y yo no sabía en que mi mamá se iba a ir. Y solamente los vi por última vez lejos. Y yo decía: chao. A contar de 1973, miles de chilenos se ven obligados a dejar su patria, recuerdos y familias. Fueron más de 200.000 personas, aunque se estima que en total 400.000 compatriotas abandonaron el país. ¿Qué pensaron cuando subían a esos aviones y barcos? ...50 años después, recorrimos algunos de los países y ciudades europeas que cobijaron a tantas vidas que quedaron suspendidas por la dictadura.
Salud. Salud por Chile. Salud por Chile. Sí. Y de la crítica así, a la generación. Llegamos en un momento en que históricamente en Francia vivía un proceso que se encaminaba hacia una unión de la izquierda francesa. Entonces el proceso chileno era un proceso que muchos militantes de izquierda, partidos de izquierda, lo miraban con mucho interés. Ese interés se tradujo en una acogida que yo considero que es una acogida que fue muy interesante y muy rica y enriquecedora para nosotros. Las municipalidades de izquierda nos permitieron tener cursos. ¿Le pasó a los 4? La tragedia del exilio es que uno nunca es, en este caso, ni chileno ni francés totalmente. Porque no es totalmente francés, pero no es totalmente chileno tampoco. Ha dejado de ser chileno. Y uno siente esa situación cuando va a Chile. A la gente nos ve distintos. Para el francés eres chileno y para el chileno eres francés. Claro. O sea, y acá en Francia, por muy integrado que uno esté, hay algunas costumbres que salen, incluso hay expresiones naturalmente. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. Por ejemplo, cuando yo me pego en un dedo, por ejemplo, yo no digo merde, como sería en francés, digo más bien chucha. Francia es uno de los primeros países en recibir a los desterrados. Los primeros días no son fáciles, pero la colaboración con los exiliados se extiende por todos los rincones de Europa, llegando desde naciones tan diversas como Rumania y Bulgaria, que en esos años formaban parte de la llamada órbita soviética. Nosotros nos pasaron un departamento, éramos una pareja que tenía absolutamente todo, hasta el refrigerador con comida, un bono, plata sobre la mesa, porque se supone que tú venías con lo puesto, o llegas a un país que en el invierno hace mucho frío, mucha nieve. Entonces, plata apenas tú llegas para ir a abastecerte de todo lo que requieras, de artículos de aseo, de ropa, porque mucha gente llegó con lo puesto. Podías ver la solidaridad de la gente, o sea, más allá de posesiones políticas que pudiesen, o de una solidaridad política, había una solidaridad en concreto con la persona. Y eso ha sido permanente, yo creo, en los búlgaros de aceptar, por lo menos a los chilenos, los aceptaron de una manera maravillosa. Me acuerdo del caso de un chileno. Era un trabajador que después del golpe lo tomaron preso, lo torturaron ferozmente y llegó a Dinamarca. Y cuando se bajó del avión, al tiro las autoridades danesas dijeron llévalo al hospital inmediatamente. Y estuvo mucho rato hospitalizado. Y al final ya cuando lo dieron de alta, lo dijeron, y él llegó con su señora y sus hijos, le dijeron, nunca vas a poder trabajar. Entonces se esperaba así, pero yo necesito trabajar, porque si no se van a morir de hambre. Y ahí dijeron, no, o sea, aquí vas a recibir tu jubilación, por supuesto, como inválido, y nos vamos a hacer cargo de tu familia. La solidaridad internacional fue inverosímil, increíble. En todos los sentidos, del gobierno, la iglesia, las universidades, las organizaciones sindicales. Increíble. Se crearon 2 comités de solidaridad en Dinamarca, el Comité Salvador Allende, con el que colaboramos nosotros, y el llamado Chile Comité.
A diferencia de otros países de Europa que recibieron a chilenos tras el golpe militar, Alemania estaba dividido en ese entonces en dos repúblicas con pensamientos totalmente irreconciliables. El lado este, que estaba bajo el dominio del comunismo, y el lado oeste, que estaba bajo la orden del capitalismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Gracias por recibir la televisión. Ya, claro, con mucho gusto. ¿Conversemos un rato? Sí, claro, cómo no, como decía, ¿no? Tenía amigos que estaban en Berlín, ¿no? De muchos años, y ellos en un momento determinado me dicen, mira, tú que estuviste tanto tiempo detenido, preso, nosotros estamos muy al tanto de todo y queremos ayudarte. Pero nosotros vivimos en la parte de Alemania, en la parte de West-Berlín. Entonces, si tú quieres venir a Alemania, te traemos. Porque hay la posibilidad con las organizaciones internacionales de derechos humanos de poder sacarte. ¿Cómo se veía reflejado el tema de la salud, de la alimentación, del trabajo, del comercio? Mira, yo creo de que Alemania, yo llevo 45 años en Alemania hoy día, ¿no? Alemania de aquella época era completamente distinta. Habían dos Alemanias, dos sistemas. Y entonces evidentemente que los sistemas se peleaban en sí para hacer cuál era el mejor sistema. Y el capitalismo donde yo vivía, el Berlín West, naturalmente dependiente como en una isla al centro del corazón y del territorio de la RDA, ya partido por la mitad de la ciudad, siempre el sector capitalista trataba de ser mejor que el socialismo. Que esté muy bien. Chao, chao. Y creo yo que Alemania fue un ejemplo de solidaridad en el mundo. Y llegamos allá y ya como que había un terreno abonado para recibirnos, para ayudarnos. Los cursos de alemán, por ejemplo, que estaban ya, tú llegabas y un mes después ya podías estar en un curso establecido para los chilenos que iban llegando. Ellos se recordaban con lo que nos estaba pasando a los chilenos, con lo que había sido la Segunda Guerra, por ejemplo, para ellos también. El régimen militar consigue a la distancia instalar otro dolor a los miles de chilenos desterrados. Se propaga la desinformación y el concepto del exilio dorado, muy lejos de la herida que en muchos casos aún no cierra. Si un mensaje quisiera enviarle a los chilenos, es decirle que jamás vivimos el Chile dorado en el exterior. Y el hecho de haber sido prisionero político, haber vivido la tortura, yo todavía tengo un traumatismo. Yo, como te contaba, yo no puedo ir a Chile solo. Yo tengo que ir acompañado. ¿Ver a un policía lo traumatiza? A mí todo me traumatiza. Yo a Chile yo estoy tiritando. Yo no puedo, no estoy tranquilo. Yo no podía entender que no iba a pisar nuevamente Chile. Y ahí yo comencé con mis depresiones. Tuve depresiones serias, varios años más después para adelante. Sí. El primer tiempo en Alemania para nosotros es una sola angustia. Es un mirar fuera de la ventana donde vivíamos, ver caer el agua o ver nevar y preguntarte qué te estoy haciendo. La vida cantó en Roma, un pie de cueca, la vida y una tonada en Sevilla. Uno no es solamente piel,
sino que también es memoria, es historia compartida. La vida para bienes y cirillas. Yo pertenecía a una familia muy tradicional, en la cual era la oveja negra de la familia. Canto en Roma un pie de poeta. En Chile el trabajo de las embajadas se dificulta. El terror se instala en 1974 cuando la DINA lanza el cuerpo ya asesinado de la joven Lumi Videla a la Embajada de Italia para impedir que sigan recibiendo a asilados. Pinochet, en tanto, declara persona non grata a Edelstam, que debe abandonar nuestro país en diciembre del 73. And stated an example that the other diplomats and embassies followed. And this is extraordinary, and I think this is men like this that can inspire others. 13.000 kilómetros separan a Santiago de este pequeño poblado de Finlandia, aunque los corazones agradecidos nunca tienen distancia. Mi nombre es Ángel Barrientos. Vivo en Helsinki ya hace casi 50 años. Y ahora vamos a buscar a Tapani Broderus. Fue él el que me salvó la vida. En la más completa tranquilidad, Tapani Broderus es un héroe casi desconocido. Diplomático finlandés, en los tiempos del golpe debió cobijar inesperadamente a cientos de chilenos en su casa privada. Hola, Tapani. Tapani viene pronto. Viene pronto, perfecto. Sí. Lo esperamos. Sí. Hola, Tapani, ¿qué tal? Qué excepcional. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pocos días después del golpe que vino el funcionario, el jefe de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo que su casa es quemada y que los vecinos quieren matarlo y si él podría quedarse por un día o dos. Habíamos varias decenas de gente, familias enteras, familias, y indudable que la situación dentro era un poco engorrosa, en el sentido, digamos, que había mucha gente, había pocas partes, digamos, pocas camas para alojar a tanta gente. Tapani igual puso en riesgo su labor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que puso en riesgo su integridad física, no tanto de él, o sea, también de su esposa y su hijo. ¿Y cuándo se dan cuenta de lo que estaba pasando, de que en verdad estaban ayudando a la gente? Bueno, unos días nomás. Ya. Porque yo no pude salir de la casa porque había tanques, como se llama en castellano, afuera y los militares en todas las partes con sus matrilletas. Y para mí también, yo no podía manejar con el auto porque ¿La paraban? Sí, paraban y preguntaban y miraban en el auto si hay algo, pero no había. En total, Tapani y su esposa Alicia ayudan a salvar más de 2.000 personas, muchas de las cuales fueron trasladadas a Suecia y Alemania democrática. Finlandia también recibió por primera vez a exiliados, entre ellos a Ángel. Hay mucha solidaridad con nosotros. Yo recuerdo haber andado en tranvía o en bus. Y muchos se acercaban, decían en finlandés o a algunos en español, otros en inglés. Tervetuloa o bienvenido
Welcome. Solo la solidaridad genuina se puede extender a través de los años y los países, porque si los brazos de cooperación cobijaron en tiempos de dolor, también en los matices de alegría Europa acompañó a los chilenos. Rostros de la solidaridad como Edelstam Proderus o el mismo presidente de Irlanda Michael D. Higgins, que aún no olvida su paso en los años del retorno chileno a la democracia. It's effect to all forms of life everywhere without borders. In many cases, and I had to pick a life other than in Ireland, which I love very, very much. It would be in, I don't call it Latin America anymore, I call it South America. And I would be very, very, very happy to have many lives in places like Chile. And my heart goes out to them. I wish them well. I hope they take good decisions. I hope they get all of the support they need internationally. And I think they're giving an example to the world. Thank you, President. Great, great pleasure. Okay. Ma questa è una carta scritta nel año 20. No sabes lo hermoso y emocionante que ha sido volver a encontrarme contigo y con tu gente. Gracias a quienes hoy estoy aún viviente. Gracias por la memoria de todo y todo lo que significaron aquellos días y meses en tu casa, entre sufriendo el drama de mi pueblo y aprendiendo a no perder la esperanza. Hace 50 años, Chile vivió el exilio más grande de su historia, las horas más difíciles de miles de compatriotas a quienes su propio país dio la espalda. Sin embargo, encontraron en Europa, en lugares y personas impensadas, los gestos más genuinos de humanidad y solidaridad. La verdad es que son 50 años ya recorridos. Y ¿qué me hubiera pasado? Bueno, en caso hipotético que me hubiera quedado en Chile. No lo sé. Francamente no lo sé. Pero tú me abriste una puerta de ser lo que soy hoy día. Haber estudiado acá en Finlandia, haber formado una familia. Y eso es lo que desea cualquier hombre o cualquier ser humano, en cualquier parte del mundo. Y eso realmente te lo debo a ti. No hay un día de la vida que yo pudiera decir que no pensé en mi país. Ni un día. Todos los días había un motivo para pensar, para recordar. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Amaneció con sol? Eso se llama exilio.